Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de Radio 760. Le damos la más cordial bienvenida a este su espacio de Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio donde estudiamos, meditamos, reflexionamos la palabra del Señor, amados hermanos, para que seamos consolados, exhortados, animados, redargüidos, que recibamos una palabra de consuelo, de fortaleza en medio de las diferentes situaciones que cada uno de nosotros atraviesa, amados hermanos, en este mundo. Gracias por permitirnos acompañarle a esta hora. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y les hacemos la cordial invitación para que usted continúe cotidianamente en sintonía de esta emisora, que dentro de su propósito primordial está exaltar el nombre del Señor Jesucristo, pero también edificar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza bíblica, a través de que regresemos a la búsqueda del rostro de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor, y que podamos, amados hermanos, continuar perseverando en la fe hasta el día en que el Señor venga por su iglesia, o bien Él en su soberana voluntad decida llamarnos, amados hermanos, para que comparezcamos ante el trono de la gracia en los cielos. Así que, habiéndoles dicho todo esto, amados hermanos, quiero comentarles que hemos estado estudiando una serie a la cual yo le titulé Mirad, para que los que aún no han escuchado los temas anteriores, amados hermanos, el Señor puso en mi corazón el abordar esta temática, y esta palabra, esta expresión mirad en el hebreo y en el griego nos llama a que reflexionemos, meditemos, profundicemos, atesoremos lo que encontremos en la Biblia alrededor o en el contexto de donde está esta palabra mirad. Es decir, miren con suma atención, reflexione, medite, escudriñe, profundice, y el Señor pues me ha ido guiando a través de esa expresión tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recientemente iniciamos en el estudio de la palabra mirad en el Nuevo Testamento, y lo estuvimos haciendo durante cierto tiempo en base al orden canónico de los libros. Sin embargo, pues ya en el Nuevo Testamento el Señor me dio una instrucción diferente, y ya platicamos del primer tema, donde dejamos en claro, amados hermanos, la soberanía de Dios, la majestad de Dios, el gobierno de Dios. Creo que esas palabras resumen lo que platicamos en los primeros dos temas de esta serie Mirad, ya en el Nuevo Testamento. Con el paso del tiempo, amados hermanos, yo he ido entendiendo que el Señor me ha permitido ir compartiendo con ustedes, ir meditando en esta temática, debido a la celeridad de los tiempos. Antes de entrar a esta serie, amados hermanos, un poco antes de esto, estuvimos hablando sobre el arrebatamiento, sobre la segunda venida del Señor, y cómo toda la Biblia apunta hacia esos eventos. En la medida de lo posible traté de enseñarles, de comentarles, de compartirles la diferencia entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida.
Hay hombres que ya han desarrollado sus estudios, amados hermanos, y sin entrar en polémica o en contradicción, pues sí hemos determinado, amados hermanos, que efectivamente la Biblia, cuando uno con sinceridad se humilla delante de Dios y le pide dirección, y llega a ver que efectivamente sí hay dos eventos relatados en la Escritura. Uno es el arrebatamiento de la iglesia y el otro es la segunda venida. Y hay corrientes que han confundido los dos movimientos, los dos eventos, y lo hacen uno solo. Y pues se ha levantado un ataque entre los mismos cristianos sobre la existencia o no del arrebatamiento, amados hermanos. Otro grupo de hermanos pues iniciaron con esa creencia, con esa fe, pero se han ido apartando, amados hermanos. Y como lo platicamos en otros programas, en otros espacios, cuando hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes, hay una corriente que ha ido contaminando la enseñanza, amados hermanos, o ciertos movimientos que han alcanzado popularidad y que al final lo que están haciendo es atacar los principios de la doctrina bíblica, amados hermanos, acomodándonos a otra interpretación, logrando con ello la desviación de muchos hermanos en la fe, muchos hermanos que perseveraban, creían en el Señor, se han apartado, se han alejado, amados hermanos, y hace eco en estos días la expresión del Señor cuando Él, hablando con sus discípulos previo a sufrir, previo a tener lo que nosotros llamamos la pasión, o el hecho de que Él tenía que morir como el sacrificio agradable y perfecto para el perdón de nuestros pecados, amados hermanos, Él le dijo a sus discípulos: cierta es la palabra que heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces han habido un ataque directo al Señor, a la majestad de Cristo, a la majestad de Jesús, al señorío de Yeshua, ¿verdad? Que es su nombre en hebreo, amados hermanos, y lo menciono porque estas corrientes a veces lo que nos dicen es que debemos de volver a las raíces hebreas de la fe cristiana, porque sin lugar a dudas la iglesia pues nació judía, amados hermanos, no lo podemos negar, ¿verdad? Nació en Israel, el Señor Jesús realizó su ministerio en Israel y de Israel se propagó para todo el mundo. Pero, amados hermanos, ha habido mucha manipulación, ha habido mucha enseñanza que se ha permitido inclusive dentro de las iglesias cristianas evangélicas y ha causado desviación dentro del pueblo. Entonces el propósito, amados hermanos, de esta serie, y por lo menos de mi parte, ha sido que volvamos a la lectura de la Biblia. Nosotros los creyentes entiendo que tenemos compromisos, amados hermanos, que tenemos que trabajar, que tenemos que realizar muchas actividades. Y eso pues nos ha apartado muchas veces de la disciplina del estudio de la palabra. Nos hemos conformado, amados hermanos, o nos hemos amoldado a que el pastor, el ministro que está al frente de la congregación sea el que estudie la Biblia, el que nos predique cada día de servicios. Hay iglesias que tienen servicio toda la semana, hay otras que tienen ciertos días de la semana, que tienen también sus grupos de estudio bíblico para que usted pueda ser edificado. Pero el punto es que nosotros los cristianos, como seres individuales, amados hermanos, que formamos parte de un cuerpo, sí, efectivamente debemos de ser edificados como un cuerpo al congregarnos en cada día de reunión en la iglesia donde esté perseverando, porque entendemos que hay hermanos de diversas congregaciones que nos hacen el favor de sintonizarnos y de escuchar la programación de esta emisora, y les amamos y les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también como seres individuales, amados hermanos, como jefes de familia, si usted es papá o es mamá o es parte de una familia, ya sea
y siendo hijo de dominio, que cada uno de nosotros seamos edificados individualmente, personalmente, mediante la lectura, estudio, meditación de la palabra del Señor, es decir, que leamos la Biblia, que la escudriñemos, amados hermanos, y que el Espíritu Santo sea el que haga esa obra en nuestras vidas, para que podamos contribuir también a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en esta serie, mirad, amados hermanos, ese es el propósito, que nosotros seamos atraídos una vez más a la lectura de la Biblia, y que guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos, analicemos nuestra vida, nos examinemos. El Señor Jesús habló de que iba a regresar por su iglesia. El Evangelio de Juan, capítulo 14, nos lo deja muy claro, amados hermanos. El Señor habla claramente de que Él va a regresar. Pero entre lo que Él viene, entre lo que Él prometió y la manifestación de su regreso, la iglesia se debe de preparar. Estamos en ese proceso. El Señor, efectivamente, amados hermanos, a través de los discípulos, de los apóstoles que Él levantó, la enseñanza fue precisamente esa, que nosotros recordáramos las enseñanzas, la vivencia, el amor que Jesús realizó durante su ministerio terrenal, y cómo nosotros también, guiados por el Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo sea Señor en nuestras vidas, sigamos manifestando ese amor de Dios a todos los demás. Y eso es lo que proclamamos el amor del Señor, proclamamos su verdad, proclamamos que solo en Él hay salvación, y lo debemos de hacer hasta que Él venga. Y en ningún momento, amados hermanos, el Señor mandó a que nosotros fecháramos la venida del Señor. Él lo que mandó fue a que nosotros nos preparemos, a que nosotros nos instruyamos en su palabra, que prediquemos, que enseñemos, que llamemos al arrepentimiento, obviamente que seamos instrumentos en las manos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no es obra nuestra, es la obra de Dios. Y que la gente pues escuche ese mensaje y que el Espíritu Santo haga en la obra en la vida de las personas. Pero hay un grupo de la iglesia, o la mayoría de la iglesia, creo que nos desviamos en el hecho de que, anhelando su regreso, amados hermanos, se nos olvidó de que la comisión primordial es anunciar el Evangelio, anunciar la verdad de Cristo, y nos hemos puesto como que en una competencia de quién tiene la razón acerca de la venida del Señor. ¿Cuándo se va a realizar? ¿En qué momento? Como que eso nos fuera a dar mayor valor delante de la presencia del Señor, como que eso nos fuera a dar un premio especial, una nominación. Y se nos ha olvidado entonces que el Señor nunca mandó a que nosotros estemos fechando. Y muchas denominaciones hoy se han estado confrontando con otras por la venida del Señor. Que esta denominación sea la verdadera porque ha discernido los eventos y que ya tiene las fechas, tiene los cálculos, que el apóstol aquí, que el apóstol allá, que el profeta X, el profeta Y. Y entonces, amados hermanos, nos hemos olvidado de la comisión principal de anunciar el Evangelio. Y mucha gente se está perdiendo porque hemos perdido la perspectiva, amados hermanos. Perdón la redundancia, pero así es. Nosotros, la iglesia, nos hemos desenfocado y se nos ha olvidado que la comisión primordial es anunciar al Señor. Y al que hacer grande y darle la gloria y la honra a aquel que es el único que la merece, que es el Señor, amados hermanos. Entonces, en esta oportunidad, después de haber hablado de establecido el señorío del Señor y cuál es nuestro papel dentro de la iglesia, amados hermanos, que esos dos de los puntos principales que abordamos en el tema anterior, en los dos temas anteriores, y que yo le invito a que si usted fuera tan fino, tan amable,
de buscarlos en el canal de YouTube, si no tuvo la oportunidad de escucharlos del canal de YouTube de Radio 760, los estudie, los medite. Estábamos versando sobre la primera carta del apóstol Juan. Ahí puede usted encontrar ese tema y escuchar, tomar lo que le funcione, lo que le sirva y aportarnos lo que el Espíritu Santo le vaya dando a cada uno, mejor dicho, la porción que le corresponda, y que cada uno de nosotros seamos edificados, amados hermanos. Hoy pues quiero hablarles de otro tema que es importante. En el capítulo número 6 del Evangelio de Mateo. Capítulo número 6 del Evangelio de Mateo, pues yo me voy a centrar sobre una porción bíblica que la leeremos en unos momentos, pero a manera de introducción de este tema, que yo quisiera decirle o continuar aportando que los capítulos 5, 6 y 7 son uno de los discursos más extensos registrados en los evangelios del Señor Jesús. Perdón si le dije discurso, tal vez alguno me dirá, no es una enseñanza, es una predicación, es una exhortación. Pues como usted lo quiera ver, amado hermano, el punto primordial es que en estos capítulos 5, 6 y 7 se encuentra una enseñanza del Señor Jesucristo extensa. Empieza con las bienaventuranzas y luego aborda una serie de temas, amados hermanos, relacionados con las preocupaciones cotidianas que cada persona tiene. Definitivamente, amados hermanos, nosotros estamos viviendo un tiempo donde el factor económico, las finanzas, todo lo relacionado a temas monetarios, amados hermanos, es de sumo interés. Hace casi 5 años estuvimos nosotros en una situación de pandemia, una enfermedad que se pensó que no afectaría al mundo entero. Sí llegó a América Latina y llegó a muchos países, abarcó los 5 continentes, amados hermanos, y causó cambios drásticos en la forma de vida de muchos de nosotros. Para los que lo recuerdan o quizá lo olvidaron por ser un evento difícil, amado hermano, porque los gobiernos tomaron la decisión de encerrar, de limitar la locomoción entre ciudades, entre departamentos, incluso dentro de las mismas colonias. Muchos recordarán los toques de queda, amados hermanos, esa limitación de actividades, cierre de hoteles, de restaurantes, de espectáculos públicos, etcétera, que se vivió durante año y medio en el caso de nuestro país, donde incluso las actividades de adoración a Dios, las actividades religiosas, como le llamaron gubernamentalmente, también fueron limitadas por el hecho de que no se podía tener aglomeraciones a efecto de que la enfermedad no se continuara esparciendo y siguiera cobrando la vida de las personas. Ese fue, digamos, un cambio muy brusco que afectó la economía de todo el mundo. Hay países, hay lugares que no lo han logrado aún recuperarse los efectos de la post-pandemia. Y después de esta situación de pandemia, amados hermanos, que alertó a muchos o confrontó a muchos con su fe, porque eso es realmente lo que sucedió. Muchos tuvimos la oportunidad de analizar nuestra vida, decir si estábamos en fe o no, si estábamos verdaderamente amando al Señor o no, o si estábamos verdaderamente esperándolo o no, y nos dimos cuenta de que necesitábamos regresar a tener esa intimidad con el Señor. Fue como que Dios nos pusiera un alto a todos, porque estábamos en un mundo de locura, en un mundo de prisas, en un mundo donde lo importante eran los conciertos, eran las actividades, eran congresos, etcétera, etcétera, amados hermanos. Y lo que Dios anhela y necesita es la comunión del ser humano con Él, una comunión genuina, no una comunión religiosa. Pues
Han habido otros eventos que han afectado, la economía mundial. Usted sabe que hay una guerra que al día de hoy todavía se sostiene entre Rusia y Ucrania, lo cual ha servido de excusa o de pretexto, o que muchos le han atribuido el encarecimiento de los petróleos y de los gases, sobre todo en las regiones de Europa y de algunas partes de Asia, por el hecho de que pues Ucrania es productor de gas y Rusia pues estaba peleando ese monopolio, ese producto, y lo quiere distribuir al mundo entero. Hemos experimentado alzas en los precios, hemos experimentado guerras, conflictos, protestas, etc. Entonces, amados hermanos, ha habido una aceleración en cuanto al cumplimiento de profecías bíblicas hoy, más que nunca, creo, por la diversa cantidad de información que circula a través de las redes sociales, que debemos de filtrar. Vamos a más valer el comentario, porque muchas veces se transmite información falsa o información generada a través de diferentes métodos informáticos que hay ahora, pero que no tienen una base o un sustento, que no son reales, que muchas veces son aumentados o no son ciertos, pero que se toman como ciertos y que empiezan a circular, amados hermanos, en el mundo entero, y causa pues temor, angustia, desesperación, desinformación, sensacionalismo, etc. Pues con la cantidad de información que ahora se maneja, amados hermanos, podemos ver casi que en cuestión de segundos situaciones que se están viviendo alrededor del mundo, hechos de violencia que ocurren, situaciones entre parejas, entre personas de una comunidad, o enfrentamientos, etcétera, etcétera. Y eso, amados hermanos, pues nos deja ver que hoy en día en los diferentes medios hay cumplimiento de las profecías bíblicas. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiarlas y que quizá no nos consideramos expertos en las profecías bíblicas, amados hermanos, por lo menos yo le tengo que ser sincero a usted de que yo he leído profecías bíblicas. Le he pedido mucho al Señor que me ilumine para poderlas interpretar adecuadamente, pero hay algunas que son muy claras, amados hermanos, que se están materializando ante nuestros ojos y que nos dejan ver pues que el Señor pronto viene. Y eso no es un eslogan, no es una frase trillada a la que queremos mencionar, sino es una realidad que el Señor mandó a que nosotros anunciamos. Que algunos hayan dejado de esperar o que algunos se desanimaron en el trayecto, pues lo vemos también en la salida del pueblo de Israel de Egipto, que cuando empezaron el trayecto del desierto, pues muchos murmuraban, muchos criticaban, no solo contra Moisés o contra Aarón, sino contra Dios también. Y eso mismo está ocurriendo hoy. Pues hay muchas personas que están blasfemando contra Dios, blasfemando contra sus hermanos, contra los siervos que Él ha levantado, porque entendemos que hay siervos genuinos y también hay siervos falsos, o hay personas que se han autoproclamado siervos pero no tienen el respaldo de Dios. Igual que en la salida del pueblo de Egipto, el éxodo, amados hermanos, hay murmuraciones, hay críticas, hay menosprecios, hay confrontamientos, enfrentamientos, etc. Pero Dios cumple su palabra. Ese es el punto primordial, y Dios se manifestó muchas veces en el desierto para hacer ver que Él era el que realmente estaba guiando los pasos del pueblo escogido, y que definitivamente en ese trayecto entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida iba a haber una depuración. Pues hoy también nosotros estamos viendo eso. Hay mucha gente que se dijo en su momento ser cristiano, que dijo en su momento amar y respetar al Señor, pero que ahora que estaba en su trayecto cristiano y estamos atravesando este desierto espiritual, no un desierto material, más o menos, porque hay muchos creyentes que no estamos caminando en un desierto literal, aunque las condiciones climáticas a veces nos parecieran sugerir que sí. Estamos siendo depurados, y aquellos que perseveren, aquellos que se mantengan firmes, son los que van a llegar
a la Canaán espiritual, a estar con el Señor por la eternidad, mientras que otros pues van a quedarse en el camino, tristemente. Y hoy pues nuestra tarea es animar a todos los que están caminando con nosotros para que perseveren y no se aparten. Definitivamente, amados hermanos, la oración es importante, es primordial para que aquellos que fueron llamados a compartir la palabra del Señor, a pastorear, a ser ministros, a verdaderamente ocuparse de las personas que el Señor puso bajo su cuidado, lo hagan con amor, con dedicación, con esmero, con entrega, y aquellos que se apartaron regresen. Vamos a ver, porque hay un grupo de hermanos que se ha apartado, que ha dejado de proclamar las buenas nuevas del Señor y que se ha ido en pos del dinero, que se ha ido en pos de la fama. Hoy, amados hermanos, tristemente vemos que lo importante no es la predicación del Evangelio, sino el evento que voy a hacer. Tiene que ser un evento grande, que tiene que ser considerado un evento internacional, que tiene que competir con el evento X, o con el evento Y, o con el evento Z, o que me debo de ganar tal premio, tal cosa, tal situación, amados hermanos. Y ya no estamos anunciando la verdad del Evangelio, sino que estamos más bien permitiendo que las enseñanzas del mundo sean las que permeen la iglesia, las que guíen la iglesia y las que hagan que la iglesia se mueva. Y la iglesia no se mueve por lo que el mundo dice, sino que la iglesia se mueve por lo que Dios nos ha mandado. Entonces, vamos a hermanos, la situación económica, definitivamente lo que estamos viviendo ha puesto en preocupación al pueblo de Dios. No lo voy a negar, amados hermanos, no me voy a poner en un plan acusatorio o en un plan de señalar o de criticar, sino más bien hacerle ver, amados hermanos, que efectivamente estamos viviendo una situación difícil. Hay personas que hoy estamos viendo que el dinero o los recursos que tenemos son escasos, y que los pocos que se tienen, amados hermanos, cada vez tienen menor rendimiento derivado a que hay una alza continua en los precios o hay escasez de ciertos productos. Entonces, amados hermanos, el Señor tocó este tema. Definitivamente, hoy quisiera que con usted reflexionemos y meditemos sobre la grandeza de Dios. En el capítulo 6, como le mencionaba, del Evangelio de Mateo, yo quiero que usted me acompañe a leer la porción comprendida entre los versos 24 al 34. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal.
Amén. Entonces, amados hermanos, en esta porción que está dentro de ese discurso extenso que le menciono en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, pues definitivamente el Señor Jesús, Yeshua, el Mesías, el Cristo, nos deja ver, amados hermanos, que Dios tiene cuidado aún de sus hijos. Nosotros sabemos, amados hermanos, por lo que hemos leído en la Biblia, que el hombre, cuando Dios lo creó, cuando Dios tomó la decisión de crearlo, fue puesto en un lugar que se le llamaba el jardín del Edén, el huerto del Edén. Algunos simplemente le han puesto el Edén. Algunos pues han entrado en discusiones porque piensan o son del criterio que Edén va mucho más allá de una porción de tierra. Algunos consideran que es un planeta, que es una atmósfera aparte en la que Dios puso al hombre. Algunos otros pues consideran que no, que fue un terreno especial, un lugar especial en que Dios escogió y que Dios cercó, en el cual pues tenía al hombre y a la mujer que él había creado, y que cuando pecaron, pues definitivamente la Biblia sí menciona que fueron expulsados de ese lugar, fueron echados hacia la tierra. Pero el punto primordial es que a pesar de que el hombre pecó, a pesar de que el hombre falló, a pesar de que el hombre decidió romper lazos con Dios, es de utilizar esa expresión, decidió romper, acabar con la comunión que él tenía con Dios, y tuvo que ser expulsado de ese lugar que Dios había preparado para el hombre. Dios no desamparó al hombre. Dios no permitió que aquel hombre pereciera o muriera de hambre, o pereciera y muriera a causa de las inclemencias climáticas, o pereciera o muriera en manos de animales salvajes o de criaturas que al igual que el hombre, descendieron de su categoría en la que estaban a una categoría inferior. Entendemos esto porque Romanos dice que en nosotros, o mejor dicho, la creación entera anhela la manifestación de los hijos de Dios, es decir, que sea restaurada la condición en la que estábamos antes, porque al recibir nosotros la restauración de la categoría en la que estábamos antes, también la creación que cayó, la de los animales, ya sean estos aéreos, terrestres, marítimos o aéreos, también ellos van a recuperar su condición, y vamos a recuperar, amados hermanos, una comunión que perdimos, mejor dicho, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios. Entonces, a pesar de que nosotros fuimos degradados, amados hermanos, y fuimos expulsados del huerto del Edén, jardín del Edén, del planeta del Edén, de ese lugar, yo le voy a decir, de ese lugar que Dios había diseñado y preparado para el hombre, para que el hombre solo tomase los frutos y de todo lo que necesitara sin necesidad de esforzarse tanto, amados hermanos. Dios le dotó al hombre de capacidades extraordinarias. Dios puso de su imagen y semejanza, puso de su honor, puso de su amor en cada uno de nosotros, amados hermanos. Y aunque fuimos expulsados del huerto, pues el Señor ya había puesto en nuestro interior esas capacidades que tiene cada ser humano, porque cada ser humano viene capacitado, amados hermanos, con dones de parte de Dios para poder defenderse, diríamos nosotros aquí en Guatemala, para poder salir adelante aún en medio de las diferentes situaciones o circunstancias que le toca atravesar. Definitivamente la inventiva del ser humano empezó a funcionar, vamos a ver, la creatividad, ese desarrollo mental, físico, etcétera. Toda esa aparición de tecnología, amados hermanos, empezó a llegar a la mente del hombre. Él empezó a fabricar instrumentos, a diseñar, a entender y comprender las estaciones climáticas, el efecto de poder diseñar sistemas de cultivo de alimentos, amados hermanos, para que estuvieran en las épocas adecuadas y oportunas el producto que se necesitaba consumir. Definitivamente Dios
ha procurado el bienestar de la criatura, del ser humano, de su creación, a pesar de la infidelidad del ser humano. Dios creó un mundo, amados hermanos, un mundo precioso, aún en estos días cuando nosotros vemos o tenemos la oportunidad de contemplar ciertos paisajes, amados hermanos, ya sea en el lugar donde usted vive o cuando tiene la oportunidad de viajar o movilizarse a cierto lugar, usted puede contemplar las bellezas de lo que Dios creó, en los cielos, la tierra, las montañas, los volcanes, ríos, lagos, etcétera, amados hermanos. Y si hoy en día aún nos vemos con cierta hermosura, amados hermanos, imagínense miles de años atrás cómo eran estos paisajes tan lindos, ¿verdad? Y en todo ello, amados hermanos, Dios ha procurado que nosotros tengamos siempre lo necesario para subsistir. Entonces, Dios, en su soberanía, en su bondad, nos ha provisto todo cuanto necesitamos, amados hermanos. No estamos desamparados. Y Jesús, en medio de este discurso, y perdón si digo en medio, porque no sé si exactamente está en la mitad de todo lo que está desarrollando, pero sí, Él hablando de muchas cosas, empieza a tocar un tema que a nosotros nos debe de importar. No con el propósito de despertar en nosotros codicia, amados hermanos, sino de tener claridad y conciencia de que efectivamente Dios está al tanto de las necesidades que tenemos. De hecho, aquí lo deja el ver, ¿verdad? Pero la porción que yo le estoy leyendo, amados hermanos, comencé diciendo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces Jesús empieza, amados hermanos, a hablarnos de una realidad que se vive todos los días, amados hermanos. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos necesidades, amados hermanos, y la mayoría de necesidades se cubren a través de el recurso que se llama dinero. Debemos de tener en claro que el dinero es un recurso. Un recurso es algo que se necesita utilizar para X o Y circunstancias. O poniéndolo un ejemplo sencillo, si usted me lo permite, hermano, cuando, por ejemplo, necesitamos asegurar una puerta que se está cayendo, amados hermanos, dependiendo del tipo de puerta que usted tenga, puede necesitar un destornillador y un tornillo para asegurarla, o bien un clavo y un martillo, o bien una bisagra en la cual usted pues tenga que perforar y utilizar algo para fijarlo. Bueno, el recurso que usted va a necesitar pues obviamente va a ser una herramienta que sea manual, eléctrica, un tornillo, una bisagra. Esos son los recursos que usted va a necesitar para poder lograr el objetivo que se ha propuesto. Pues de igual manera, el dinero es un recurso. Y lo quiero dejar bien en claro, amados hermanos, porque hoy en día, o mejor dicho, la humanidad ha tenido esa batalla durante mucho tiempo de decidir si el dinero es un recurso o es un señor. Y muchos nos hemos, porque yo también me tengo que incluir, amados hermanos, porque he cometido ese error, equivocado pensando que el dinero, que la riqueza es un señor. Y hay mucha gente que ha abandonado su fe, ha decidido abandonar a Dios por ir en pos del señorío del dinero, de la riqueza, del tener. Y pues yo creo que todos, amados hermanos, sin mencionar nombres, no voy a llegar a esa situación, pero creo que todos en nuestro caminar cristiano hemos visto como personas que Dios levantó, que usó durante mucho tiempo en la predicación del Evangelio, y que aún quieren ese carisma, esa gracia de parte de Dios, han abandonado el ministerio, han abandonado al Señor, le han dado la espalda al Señor por ir en pos de la riqueza. Porque lo que ellos quieren es tener el mejor templo, el mejor carro, el mejor jet, los mejores trajes, los mejores accesorios, etcétera, etcétera. Y se han olvidado de que al que sirven es el Señor, es el dueño de todas las cosas.
Le han permitido que la riqueza, que la fama, la fortuna los domine y ellos se han ido en pos de ello. Otro ejemplo, amados hermanos, y eso sí lo voy a mencionar con nombre, es el de Judas. Judas, el que fue apóstol del Señor Jesucristo, Judas Iscariote, como le mencionan algunos, o Judas de Iscariot, como algunos otros estudiosos piensan que él es un Judas de la región de Iscariot, por eso le dicen Judas de Iscariot. Él anhelaba el dinero, él anhelaba el recurso, él anhelaba la riqueza y le llegó a gobernar tanto su corazón que no le importó ponerle un precio a su Señor. El creador del universo, con el que él tuvo la oportunidad de compartir durante 3 años y medio, que tuvo oportunidad de compartir sus enseñanzas, de ver los milagros que él hacía, de escuchar su voz, de ver cómo él actuaba, cómo él se conducía. Llegó un momento en que por dinero, por fama, por riqueza, porque él, cuando vio que todos lo querían hacer rey y él no aceptó, él vio perjudicados sus intereses, porque como algunos hermanos lo han incluso comentado en sus predicas, él ya se hacía ministro de finanzas en el reino de Jesús, ¿verdad? Él consideró que iba ahora a tener la oportunidad de gobernar Israel y de él recaudar impuestos. Pero cuando Jesús no aceptó tal denominación, él dijo, él me ha perjudicado, he perdido millones, y no le importó ponerle el precio para traicionar. Y por ir en pos de la riqueza, hermanos, entregó a su Señor. Riqueza que nunca disfrutó, porque cuando él se percató de lo que había hecho, amados hermanos, aunque fue a tirar el dinero para regresarlo, no le sirvió de nada. El Señor, bueno, él se sintió tan mal que él decidió acabar con su vida y no disfrutó ni un solo centavo de lo que había cobrado por la vida de su Señor. Entonces, amados hermanos, debemos de tener en claro que el recurso económico es algo que necesitamos, pero no debe ser el Señor de nuestras vidas, porque el Señor de nuestras vidas es Dios. Dios es el que nos provee y nos suple, y precisamente esta parte, amados hermanos, del Evangelio de Mateo es la que nos recuerda esta situación. Dice acá, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Ahí en una de las palabras griegas, porque la traducción, amados hermanos, pues definitivamente es un arte, es algo que no todos vamos a comprender, amados hermanos, pero las palabras griegas y hebreas tienen una serie de acepciones, una serie de conceptos, de significados, que el traductor tiene que pedirle mucho a Dios cuál es la palabra que deben de poner, deben de traducir, o cómo la deben de poner en otro idioma, mejor dicho, para que el sentido nos quede claro a los lectores. Pero, por ejemplo, aquí se habla de la palabra esclavitud, ¿verdad? Del doulos, douleo, que dice que es ser esclavo, servir, hacer servicio, es metafóricamente obedecer, someterse, rendir obediencia. En el mal sentido, dice, es en un mal sentido, la palabra esta se puede traducir como aquellos que se convierten en esclavos de un poder bajo, ceder a o darse uno mismo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, acá lo que dice es que nos vamos a hacer esclavos o nos hacemos esclavos de Dios o nos hacemos esclavos de las riquezas. Y algunas versiones antiguas traducen, no podéis servir a Dios y a Mamón, ¿verdad? Mamón era una figura que representaba al Dios de la riqueza. Por eso nos deja claro que o nos inclinamos ante Dios o nos inclinamos ante el ídolo de la riqueza, es decir, aquel que ocupa el señorío, el primer lugar en nuestras vidas.
Entonces, amados hermanos, yo vuelvo a insistir en el concepto que quiero transmitir. La riqueza es importante, pero es un medio, es una herramienta, es un recurso, no es un Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es someternos a Dios y Él nos va a dar lo que necesitamos, que es la enseñanza que se está desarrollando acá. No os afanéis, es decir, no se pongan ansiosos, no están pensando excesivamente, porque aquí, por ejemplo, afán, amados hermanos, nos habla de un esfuerzo o empeño grande, es decir, que nos pongamos en un deseo tan intenso de anhelar las cosas que olvidamos las más importantes, ¿verdad? Entonces, también dice que es un deseo intenso de aspiración de algo. Las palabras hebreas nos hablan, perdón, las palabras griegas, que es merimnao, perdón si no lo pronuncio bien, pero es merimnao, nos habla de estar ansioso, de estar inquieto, de buscar con un interés muy grande, tratar de promover o cuidar o proveer. Pero lo que quiere decir acá es que nosotros nos descontrolemos, ¿verdad? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, es decir, que nos descontrolemos, amados hermanos. La ansiedad, la desesperación, muchas veces, amados hermanos, cuando nosotros permitimos que gobiernen nuestras vidas, nos hace tomar malas decisiones, decisiones que muchas veces nos cuestan hasta la vida. Que nos cuestan nuestro matrimonio, que nos cuestan la relación con nuestros hijos, que nos cuestan nuestra salud, amados hermanos. Hay personas que entiendo que están pasando situaciones difíciles a nivel económico. Yo he estado en ellas, amados hermanos. No he sido la excepción. Yo creo que me escuchan personas que quizá han perdido todo más de una vez, que han tenido que ver con tristeza y dolor, cómo su familia sufre con ellos por el hecho de que o pierden una vivienda, pierden un carro, pierden sus bienes, pierden la paz, pierden la tranquilidad, porque se tomó una mala decisión, un recurso económico que se tomó de una institución bancaria, de una tarjeta de crédito, de una persona particular, donde se puso en garantía un bien, un terreno o el nombre de una persona, y acabó mal. Y se ha pagado mucho más de la cuenta, amados hermanos. Y no solo el pago económico, sino el pago emocional que esto lleva, que ha destrozado familias. Los problemas económicos, amados hermanos, solo afectan a la persona que ha puesto su nombre o el bien en garantía, sino que a toda la familia. Sobre todo cuando hay atrasos, cuando ya no se cuenta con recursos para hacer los pagos, cuando hay llamadas telefónicas, primero de cobradores, luego de ayudantes o asistentes o procuradores de abogados, luego de abogados, ya notificaciones judiciales, etcétera. El asistir a juzgados o simple y sencillamente tener que pasar humillaciones donde se están yendo a llevar cartas al lugar donde usted vive, donde usted trabaja, donde empiezan a tirar como que son volantes de promociones, aunque ahora ya no mucho se hace, pero antes sí se hacía. Y donde se menciona su nombre, de que usted es un deudor, de que usted es un moroso, y situaciones que la familia ya no ha soportado, ¿verdad? Familias que se han separado, matrimonios que han terminado a causa de situaciones de índole económico, ¿no? Situaciones de índole económico que inclusive han traído enfermedad a las personas por el estrés, por la mortificación, por la angustia, por la desesperación, amados hermanos. Hay muchos que están así. Hay muchos que han perdido más de la cuenta, que han perdido su trabajo, que han perdido su prestigio. Hoy no encuentran trabajo, tienen un mancha en su récord crediticio, amados hermanos. Hay personas que aún están lidiando, amados hermanos, con el hecho de que no han podido terminar de cancelar la deuda que los persigue y que es la que muchas veces se ha adueñado de sus recursos, afectando con ellos su forma de vida. Entonces, amados hermanos, definitivamente la riqueza, como les repito, es un recurso que Dios da. Y Dios no es ajeno a ello, amados hermanos. Es decir, yo lo que quiero dejar en esta primera parte, porque el tiempo se me está acabando para
esta parte del tema, es que Dios está consciente que necesitamos el recurso. Pero muchas veces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si estamos preparados para manejar el recurso. Yo, por experiencia, más o menos, creo que el Señor me ha muchas veces respondido a esa pregunta y me he dado cuenta con mucha tristeza, con mucho dolor, que a veces mi corazón ha estado lleno de codicia, de avaricia, que mis sentimientos no han sido puros y honestos para con el Señor, y por ello muchas veces he tenido que morder el polvo un poco para recordarme que solo Dios es el que provee la riqueza. Dios ha puesto en las manos de todos nosotros riqueza muchas veces, amados hermanos. Lo que sucede es que a veces no lo valoramos como tal. El tener un trabajo es una riqueza, amados hermanos. El tener recursos es una riqueza. El que tengamos un techo, que podamos tener comida, que tengamos a alguien que se preocupa por nosotros, que nos ama, que nos cuida, que verdaderamente está con nosotros porque ama a la persona y no lo que tenemos, amados hermanos. Eso es una riqueza. Pero muchas veces nosotros lo menospreciamos porque pensamos que riqueza es tener una cuenta con un fondo de 6 dígitos, de 7 dígitos o de 8 dígitos. Eso pensamos que es riqueza. Pensamos que riqueza es andar en un vehículo último modelo de una marca rebombante de última tecnología. Y no nos damos cuenta que también riqueza es poder andar a pie, porque hay muchos que por enfermedad no pueden, o tener una bicicleta, o tener una motocicleta, o un vehículo, tal vez no del año, pero sí en buenas condiciones que nos lleva y nos trae. Eso es tener riqueza. Y ser prudente con lo que tenemos, no simple y sencillamente, más o menos, porque tengo una moto, me siento yo corredor de una serie en NASCAR y me voy a ir a matar, ¿no? Eso es riqueza. Riqueza también es poder tener salud, ¿no? Poder tener paz. Eso es tener riqueza. Debemos debemos devolver, mejor dicho, al concepto de riqueza. Pero nosotros todos hemos tenido riqueza en nuestras manos, pero a veces la hemos menospreciado. La hemos hecho de menos. A veces pensamos que si hoy me estoy comiendo yo un hot dog, eso es una miseria, ¿verdad? Yo les deseo decir ahora, amados hermanos, que comerse un hot dog es una riqueza que no todos tienen. ¿Cuántas personas no van y buscan entre la basura, amados hermanos, algo que desperdiciamos de comer para que ellos puedan saciar su hambre o la hambre de su familia? ¿Cuántos hoy anhelarían tener, aunque sea una tortilla tiesa que a veces nosotros tiramos entre la basura para saciar su hambre, mientras que nosotros nos estamos quejando porque el café lo estamos tomando tibio? Cuando hay gente que no lleva ni agua potable y mucho menos a café para poder desayunar o refaccionar, etc. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender a valorar las cosas tal y como Dios nos las está dando. Acá dice, por tanto, no os afanéis, no os pongáis angustiosos, no andéis ahí arrancándose los pelos, perdón que utilice esa expresión tan popular, por vuestra vida, que vais a comer, que vais a beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, amados hermanos, si Dios menciona la comida, la bebida, el vestido, pues obviamente lo menciona porque Él sabe que lo necesitamos, amados hermanos. Pero la pregunta que yo quiero dejarle hoy, porque el tiempo se me acabó, es ¿cuál es la valoración que nosotros le damos a las cosas? Es decir, ¿cuál es nuestra prioridad? Este pasaje tiene la respuesta. Y esta porción bíblica, mejor dicho, que hemos leído, no el pasaje, sino la porción bíblica que leímos, tiene la respuesta. Y hoy tenemos que, amados hermanos, aunque nos cueste, aunque sea difícil, porque yo entiendo que cuando uno está en una deuda, en una situación de escasez, en una situación de desempleo, donde le están cobrando la renta, que le están cobrando los colegios, que su esposa le está recordando
que necesitan comer, que al nene o a la nena o al hijo X ya no tiene zapatos, o que le están pidiendo cierto material y usted no puede, amados hermanos, en este momento cubrirlo. Yo sé que es difícil, amado hermano, escuchar una enseñanza de estas, y es muy difícil también ordenar sus prioridades. Yo he estado en ese lugar, y por eso se lo menciono. Es importante que lo hagamos, que analicemos cuáles son nuestras prioridades, que verdaderamente las ordenemos y les demos el justo valor que le corresponde, para que Dios nos auxilie. Con este verso voy a concluir por hoy, y vamos a continuar en el próximo programa, si el Señor nos presta la vida, si el Señor no ha venido, si el Señor es misericordioso con nosotros. Y dice: mirad las aves del cielo. Ahí está, mirad, pongan atención, fíjense, recuerden, memoricen, estudien, vean. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, amados hermanos, el Señor nos recuerda a través de la naturaleza la grandeza y la bondad que Él tiene. En otras palabras, Él nos está diciendo: miren, hijitos lindos, yo sé que tienen necesidad de estas cosas. Yo no soy ningún irresponsable o soy inconsciente. Yo sé que usted lo necesita. Pero también yo necesito que ustedes despierten a la realidad y se den cuenta que yo a través de la naturaleza les enseño. Y cada vez que nosotros miramos un pájaro, como cierto hermano lo mencionó una vez, y que a veces causa risa, pero eso es una realidad. Nosotros nunca hemos visto un pájaro que esté estresado. Nosotros nunca miramos un pájaro con estrés, o un pájaro que esté fumando, o un pájaro que esté moviéndose en un alambrado público, así como a veces ocurre en ciertas horas y en ciertos lugares. Usted no mira a los pájaros que están sobre un alambre y se están haciendo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia un lado, hacia el otro, y se rascan su cabecita con las alas ahí pensando: ¿y ahora qué voy a comer? ¿O a quién me va a fiar? ¿Quién me va a prestar? ¿O quién me va a dar? Y no me estoy burlando, vamos a ver, perdón. Si usted cree que lo estoy haciendo, no, perdón, no, yo estoy consciente de su situación, sino lo que le estoy haciendo ver es que Dios nos deja ver a través de la naturaleza que Él sabe cuál es nuestra preocupación. Él sabe cuál es la situación que nos está quejando. Y nos está llamando a que volvamos a tener la perspectiva correcta y adecuada, porque Dios dice: esas aves que ustedes ven en el cielo no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Es decir, si Dios le ha dado su alimento a las aves, también nos va a dar alimento a nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? Dios nos ha de sorprender. Créame que yo sí les he de decir que Dios nos sorprende, de maneras que a veces no entendemos, amados hermanos, o que a veces nosotros hemos menospreciado. Dios ha de hacer milagros. Así que en esta hora, pues yo le agradezco el favor de su atención. De todo corazón pido al Señor Dios Todopoderoso que manifieste su provisión sobre su vida, amado hermano. Usted que está ahí con desempleo, con deuda, con una situación económica difícil, tal vez está lidiando usted con un familiar enfermo y no tiene los recursos para su tratamiento. Yo pido en el nombre de Jesús en esta noche, papito lindo, que tú glorifiques tu nombre, que tú nos ayudes a ordenar nuestra mente, nuestro corazón, y que tengas misericordia de nosotros, nos proveas y nos suplas para todas las necesidades que tenemos. Perdona, Señor, si no hemos sabido valorar las cosas que nos has dado, la riqueza que nos has dado. Señor, yo te ruego hoy que nos des esa sabiduría, ese entendimiento para poder valorar y apreciar adecuadamente lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos, y será nuestra oportunidad que estaremos compartiendo con ustedes a través de Radio 760. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios,